Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, ¿Cómo enseñar acerca del don profético con la Biblia? Corresponde ahora a la lección número 4. ¿Quién es y qué hace un profeta? Sin duda que una de las ideas más distorsionadas que se tienen es en relación a los profetas. Si nosotros preguntamos a las personas, hacemos una encuesta, oye, para ti, ¿quién es un profeta? Hay ideas muy variadas, ¿no? Por un lado, hay personas que creen que los profetas son personas que solamente hacen predicciones. Algunos relacionan a la profeta con las predicciones. Por otro lado, hay personas que piensan que los profetas eran personas tan especiales, es decir, tan apreciados, que cuando hablaban la gente guardaba silencio y decían amén y hacían todo lo que decían. También es una idea distorsionada. Porque desde el punto de vista bíblico, el profeta no es necesariamente la persona que predice. La palabra profeta, desde el punto de vista bíblico, es el que habla en lugar o de parte de Dios. De hecho, la palabra profetés en griego significa eso, el que habla de parte de o en lugar de Dios. El profeta entonces era la persona elegida por Dios que recibía un mensaje de Dios y que tenía la responsabilidad de comunicarlo. Profeta no es necesariamente la persona que predice. Hubo profetas en la Biblia que no hicieron predicciones. Así que el profeta, en pocas palabras, podemos decir, es la persona que comunicaba el mensaje que Dios le revelaba. Y podía ser muy variado. A veces eran amonestaciones, a veces eran predicciones, a veces tenían que ver con asuntos del pasado, a veces tenían que ver con guía, orientación, consejos. Era muy variada la función de los profetas. Bueno, vamos a considerar también que los profetas no eran personas que venían de otra parte, es decir, no eran ángeles traídos del cielo. Eran personas como nosotros, común y corrientes como nosotros, con la misma naturaleza como la de nosotros. Por ejemplo, el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice, hablando de Elías, uno de los grandes profetas que la Biblia registra en el Antiguo Testamento, dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así fue Elías. Eran personas que eran elegidas de entre el mismo pueblo al que debían servir. Y en ese sentido tenemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, en donde el Señor dice a Moisés, y él lo escribió, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. Así que los profetas eran personas elegidas por Dios de entre el mismo pueblo, de entre nosotros, con las mismas tendencias que nosotros, pero tenían dos características muy especiales los profetas. Eran personas sensibles a la voz de Dios y dispuestos a obedecer. A mí me parece que por eso Dios elegía a tal o cual persona. La sensibilidad para escuchar la voz de Dios y la disposición para obedecer, porque no era fácil ser profeta. Imagínense ustedes que los profetas tenían que hablarle a un pueblo de más de 1 millón de personas y a veces que no querían escuchar precisamente lo que el profeta decía. En muchas ocasiones el pueblo quería ir por un camino y el profeta de parte de Dios hablaba para decirles, no, es por este camino. No es fácil, ¿no? Cuando estamos nosotros queriendo ir por un camino y alguien nos dice, no, mira, no es por ahí. Así que no era fácil ser profeta. Imaginen también que los profetas tenían que hablarle a los reyes. Y los reyes también no eran muy dispuestos para escuchar una reprensión. Ellos querían hacer su voluntad. Y cuando alguien no estaba de acuerdo con ellos, pues sencillamente los eliminaban. No era fácil la labor del profeta. Por eso Dios aprecia mucho la obra de los profetas y a sus profetas, porque ellos comunicaban el mensaje de Dios. Así que, ¿quién es o qué es un profeta? Es el vocero, la persona que comunica el mensaje de Dios. Y en ese sentido, los profetas se constituyeron en eslabones en esa cadena de comunicación del cielo con la tierra. ¿Cuál es el origen de la función profética? La Biblia con toda claridad nos dice que el origen del don profético o de la función profética o del ministerio profético es divino. Hay dos pasajes, Jeremías capítulo 1,
versículo 5. Ahí el Señor le dice a Jeremías, antes que nacieses, te conocí. Antes que te formara, te conocí. Y desde anticipadamente te di por profeta a las naciones. Así que Dios anticipadamente eligió a Jeremías para que fuera su profeta. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, él mismo cuenta su testimonio, que escuchó la voz de Dios que le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Yo te envío, le dice el Señor, yo te envío a los hijos de Israel. El origen del ministerio profético es divino. El profeta no era profeta por iniciativa personal, sino porque Dios lo llamaba para cumplir. Ahora, la función del profeta. ¿Cuál era la función del profeta? Como ya dije anteriormente, la función del profeta era muy variada. A veces eran consejos, orientaciones, predicciones, reprensión. Era variado. Lo que el Señor quería que ellos comunicaran, eso era lo que ellos tenían que hablar. En el caso de Moisés, cuando es llamado por el Señor, porque Moisés fue profeta. ¿Están de acuerdo? Moisés fue profeta. Y no tan solo Moisés, sino muchos otros antes. En la época patriarcal, el ministerio profético fue evidente, aunque no lo consideramos como fue después en la época de los profetas, ya cuando esta fue como una institución, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Pero desde el mismo principio, desde la época de los patriarcas, encontramos que varios de ellos desempeñaron la función profética. Adán, Abraham, Moisés, Enoc, todos ellos fueron profetas de Dios. Veamos el caso de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. La primera reacción de Moisés, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Y el Señor le habla y le dice, ve, porque yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Así que el Señor le dice que lo que él tenía que hacer es hablar, comunicar. Ahí está parte de la función de los profetas. También, en el caso de Abraham, este caso también es muy interesante. Abraham llega con su esposa Sara a la tierra de Abimelec. Y como ella era hermosa, le dice Abraham a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Entonces Abimelec tomó a Sara por mujer. En la noche el Señor se acerca a Abimelec y le dice, oye, devuélvele la mujer, porque es profeta y orará por ti. Dos cosas interesantes. Abraham, que es considerado un patriarca, también era profeta. La Biblia lo dice con claridad allí en Génesis capítulo 20, versículo 7. Y entonces le dice, devuélvele su mujer, porque es profeta y orará por ti. Otra de las funciones que los profetas hacían era presentar delante de Dios en oración, interceder por el pueblo. En muchas ocasiones los profetas en el Antiguo Testamento clamaban a Dios a favor del pueblo y comunicaban de parte de Dios al pueblo su voluntad. Así que la función de los profetas era variada. Hay otros ejemplos en la Biblia donde podemos ver que también eran guía, manifestaban dirección, consejo, pero también reprensión. ¿Se acuerdan el caso de Natán? Natán fue uno de los profetas llamados por Dios para ir ante otro que fue también profeta, David, porque David también fue profeta. Y tenemos escritos de él en la Biblia. Pues en un momento Dios llamó a Natán para ir ante David y hacerle una reprensión extraordinaria. Qué tremenda fue esa intervención de Natán ante David. Le presentó una parábola que hizo que David se enardeciera y dijo, después de la presentación que ustedes conocen, de cierto digo que ese hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre, has tomado una mujer que no es tuya. Y entonces a través de esa intervención dirigida por Dios, el profeta pudo comunicar el mensaje de Dios y tocar el corazón de ese hombre, que finalmente tuvo un reconocimiento y entonces condujo su vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces los profetas tenían funciones muy variadas. Guiaban, orientaban, reprendían, hacían predicciones. Lo que el Señor quería
que ellos comunicaran. ¿Quién es un profeta? El elegido por Dios para comunicar esos mensajes. ¿Qué hace? Pues lo que hemos mencionado ahora. Me gustaría terminar, como hemos hecho en las otras ocasiones, también ahora, logrando que cada uno podamos expresar una determinación. Y les pregunto, ¿comprendemos que los profetas eran personas que hablaban o escribían de parte de Dios? ¿Creemos que sus mensajes son verdaderos y útiles por ser procedentes de Dios y que debemos atender sus indicaciones? La Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Queremos nosotros hacerlo? Ojalá que mediante nuestra firma, mediante nuestro nombre, podamos expresar esa determinación. El estudio adicional a la lección número 4, un profeta moderno, tiene que ver con Elena de White como la mensajera del Señor, segunda parte. El ministerio de Elena de White, el ministerio literario de ella, ocupó una gran parte de su vida. Ella misma nos cuenta que se iba a acostar normalmente a las 8 de la noche y luego se levantaba muy temprano, 1, 2 de la mañana, a escribir, porque eran las mejores horas. Y entonces, por el testimonio de ella misma, en la carta 59 de 1896, dice que cuando lo hacía así, cuando se levantaba en la madrugada, su mano se deslizaba rápidamente sobre el papel y su mente estaba con una claridad extraordinaria. Como resultado de la producción literaria de Elena de White, hoy tenemos una gran cantidad de libros que han sido de gran bendición, no tan solo para la iglesia, sino para el mundo en general. El deseo de todas las gentes, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, Hechos de los apóstoles, Palabras de vida del gran maestro. Una gran cantidad de materiales que podemos encontrar, no tan solo comentando acerca de pasajes de las Escrituras, sino también consejos muy atinados, inspirados sobre nutrición, sobre la salud, sobre muchas otras cosas, la enseñanza, la educación. Aunque ella consideraba que la dirección de Dios estaba permanentemente con ella, que el Señor le hablaba, no por eso ella no consideró que su vida, ella cada vez tenía que aprender más. Su entendimiento religioso siempre fue en crecimiento y a lo largo de esos 70 años de ministerio profético, ella tuvo una comprensión cada vez más clara de la voluntad de Dios para su ministerio. Uno de los grandes aportes que podemos tener como resultado del ministerio profético de Elena White es esa perspectiva del conflicto de los siglos. Muchos cristianos consideran que las cosas que pasan alrededor son el resultado de la casualidad. Pero ella tuvo esa percepción que Dios le mostró para no tan solo percibirlo ella, sino comunicar que todo lo que sucede en el universo, todo lo que sucede alrededor de nosotros, cuando una persona nace, cuando una persona muere, cuando se establece una escuela, un lugar, una iglesia, cuando una persona recibe un cargo público, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son el resultado de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Esa perspectiva que ella tuvo del conflicto de los siglos y que es el título de uno de sus libros especiales, ha permitido a sus lectores en el pasado, en el presente y en el futuro a entender que todo lo que sucede obedece a esa lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros. Por un lado Satanás, por otro lado Dios, tratando de conquistar nuestro corazón. Métodos diferentes, pero finalmente nosotros somos el objeto de esa gran lucha, de esa gran batalla. Y eso es algo que podemos encontrar en sus escritos. Ella presenta esa perspectiva, ese es el gran aporte que ella ha hecho al mundo cristiano, la perspectiva del conflicto cósmico entre el bien y el mal. A lo largo de esos 70 años de ministerio profético, ella escribió mucho que nosotros hoy tenemos, y uno de los grandes énfasis que ella hizo, como hemos mencionado, es el estudio de las Sagradas Escrituras. Constantemente ella orienta a las personas a que vayamos a las Escrituras.
Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, dijo ella, podrán resistir el último gran conflicto. Así que ella ponderó constantemente el estudio de las Escrituras y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El gran énfasis de su teología es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto también que podemos encontrar acerca de su ministerio profético es esa virtud que tuvo como oradora, no tan solo como escritora, sino también como oradora. Ella habló a muchos grupos, muchas personas, no tan solo en el círculo de la iglesia, sino que también era buscada por otros grupos para que ella hablara. Se tiene registro que en una ocasión ella habló ante 20,000 personas y lo hizo con una forma tan clara y tan audible, aun cuando ella lo hizo antes de la era del micrófono, todavía no existía. Ella pudo comunicarse de manera clara, entendible a todas esas personas. Su voz era modulada, hablaba con una forma muy cuidadosa y podía transmitir e inspirar a las personas a una mejor vida. Bueno, este es el ministerio profético de Elena White. Una mujer que Dios levantó en el seno de nuestra iglesia para bendición de la iglesia, pero también para bendición de muchos otros. Ojalá que nosotros empecemos a estudiar, a conocer y apropiarnos de este material que Dios ha querido compartir con su iglesia.